Hola, qué gusto que nos encontremos de nuevo en Razonando la Fe. Este es nuestro espacio, un lugar para explorar juntos las complejidades, pero también la inmensa belleza de la fe. Y como siempre, lo hacemos de una manera honesta y muy reflexiva. El tema de hoy, es uno de esos temas que hay que tocar con cuidado. Es un tema delicado, sí, pero que necesita ser hablado con honestidad. Es algo profundamente humano. Hoy vamos a hablar sobre los sacerdotes. Hombres que sin duda tienen la capacidad de inspirar. Pensemos en ello, a través de su servicio, de su entrega, de su palabra, pueden despertar una devoción y una fe muy profundas en quienes los rodean. Pero, y aquí está la otra cara de la moneda, también son hombres. Hombres que, como cualquiera de nosotros, llevan sobre sus hombros el peso de la condición humana. Y eso significa, claro, que pueden fallar, que pueden cometer errores. En resumen, son hombres que caminan en esa línea tan fina entre la debilidad y la gracia. Y aquí surge una pregunta importante, ¿no? ¿Acaso idealizamos el sacerdocio? Porque, seamos honestos, a veces lo vemos como si fuera un mundo aparte, un mundo sin errores, sin cansancio, sin esas luchas interiores que todos tenemos. Y claro, por eso mismo, cuando un sacerdote se equivoca o simplemente cuando no estamos de acuerdo con algo que dice o hace, lo que sentimos es fuerte. Sentimos confusión, a veces una profunda desilusión e incluso un verdadero dolor espiritual. Justo por eso, hoy quiero proponer algo. Miremos juntos el corazón del sacerdocio, pero con serenidad, con calma. Miremos sus luces y también sus sombras, sus heridas y su grandeza. Y sobre todo, exploremos la razón por la que nuestra fe, en el fondo, no depende de ellos, sino de Dios. Vamos a ir paso a paso, ¿de acuerdo? Sin miedo, con la mirada limpia y siempre, siempre con un profundo respeto. Lo primero es que a veces se nos olvida algo que es fundamental, y es que los sacerdotes no dejan de ser humanos el día que reciben la ordenación, no se convierten en ángeles. O sea, no es que de repente desaparezcan sus heridas, su historia personal, las decisiones difíciles, los momentos de cansancio o las tentaciones. No, todo eso sigue ahí. De hecho, el propio catecismo lo dice con todas sus letras. El ejercicio del sacerdocio puede verse afectado por la fragilidad humana. Y pensemos en la variedad de personas que son. Algunos, tienen una fuerza especial, una resiliencia increíble. Otros, en cambio, cargan con una historia complicada. Unos tuvieron la suerte de crecer en ambientes muy sanos, otros no. Algunos reciben un acompañamiento espiritual fuerte y constante, y otros, la verdad, casi ninguno. Entonces, aunque el sacramento les da una misión que es divina, su corazón sigue siendo humano, y como cualquier ser humano, claro que pueden equivocarse. Y sí, esto puede pasar, y es importante que no tengamos miedo de reconocerlo, de hablarlo. Miren, la propia Iglesia no tiene problema en aceptar esta verdad. Reconoce que en el sacerdocio puede haber, errores, malos consejos, incoherencias e incluso pecados graves. Y claro, que es una herida que duele. Duele muchísimo porque esperamos mucho de ellos. Y ojo, está bien esperar. Es natural. Pero aquí viene un punto clave que debemos comprender. Nuestra fe no nace del sacerdote. La fuente de la fe es Dios. Pensemos en la historia. La Iglesia sobrevivió a la negación de Pedro, el primer papa. Sobrevivió a la traición de Judas. Ha pasado por tiempos oscurísimos, por persecuciones terribles, y sigue de pie. ¿Por qué? Porque su fundamento no es la perfección de sus ministros, nunca lo ha sido. Su fundamento es la fidelidad de Cristo. Ahora, hablemos de una realidad que no suele salir en los titulares. La luz que no hace ruido. Actualmente, en el mundo hay, más o menos, unos 412,000 sacerdotes. Para que nos hagamos una idea de lo que eso significa, estamos hablando de apenas el 0.005% de toda la humanidad. Es un grupo pequeñísimo, con una responsabilidad verdaderamente inmensa. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno de ellos cae, cuando uno comete un acto grave, esa historia le da la vuelta al mundo en segundos. En cambio, los buenos no hacen ruido. Esos que aman, que acompañan, que sirven, que literalmente se gastan la vida por los demás, ellos casi nunca son noticia. Por cada sacerdote que falla, hay miles y miles que están llevando a la Eucaristía a los enfermos, que acompañan a familias enteras en su duelo, que escuchan durante horas en el confesionario, que sostienen parroquias pobrísimas, que viven en comunidades muy peligrosas y que rezan
en silencio, por todos nosotros. Es como pensar que un médico corrupto define a toda la medicina, ¿verdad que no? O que un oficial injusto define lo que es la ley. Pues de la misma manera, un mal sacerdote no define a la Iglesia. La historia siempre ha tenido a sus Judas, pero no olvidemos que también ha tenido 11 apóstoles que dieron la vida por su fe. Y es que es así, los sacerdotes pueden equivocarse, sí, pero también, y esto es maravilloso, pueden llegar a ser auténticos gigantes espirituales. Pensemos, por ejemplo, en San José de Cupertino. A él le costaban muchísimo los estudios, pero su santidad era tan grande que nos recuerda que Dios no mira la inteligencia, mira el corazón. O pensemos en el santo cura de Ars, San Juan Vianney, que transformó un pueblo entero no con discursos impresionantes, sino con una paciencia infinita, pasando hasta 16 horas diarias en el confesionario. O San Felipe Neri, que a pesar de ser juzgado y muy malentendido, renovó la fe en toda Roma con su alegría y su ternura. Y ya más cerca de nuestro tiempo, el Padre Pío. Fue investigado, acusado, silenciado, pero nunca, jamás dejó de servir a las miles de almas que lo buscaban. Su grandeza nació de su obediencia en medio de la prueba más dura. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer cuando no estamos de acuerdo con un sacerdote? Bueno, propongo 3 actitudes. La primera, respeto. Ante todo, es un ministro de Cristo. La segunda, diálogo. Créanme, muchísimos malentendidos se pueden resolver simplemente conversando con calma. Y la tercera, discernimiento. Si un consejo que nos da no nos parece que coincida con la doctrina, la misma Iglesia nos invita a consultar a otro sacerdote, a buscar una segunda opinión, por así decirlo. Es que los sacerdotes no son héroes solitarios, no deberían serlo. Nos necesitan. Necesitan nuestra oración, nuestro apoyo, nuestra comprensión. Necesitan acompañamiento y, sobre todo, una comunidad. Porque cuando encuentran una comunidad que los sostiene, es ahí donde realmente florecen en santidad. Al final de todo, la verdad es esta, y es la idea con la que me gustaría que nos quedáramos. La Iglesia no vive de la perfección de sus ministros. Vive de la fidelidad de Cristo, que es tan grande que actúa incluso a través de nuestra debilidad humana. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reflexión. Nos encontramos en la próxima, y de corazón espero que hoy puedan disfrutar de una buena taza de café.